Bien, vamos a hablar hoy día acerca de los tipos y diseños en investigación. Sabemos que quizás muchos de ustedes ya tienen experiencia definiendo cómo es que va a ser su tipo de investigación, ¿no? Pero algunos que quizás no tengan tantos conocimientos pueden sacar bastante provecho de esto. O a lo mejor recordar ciertas cosas y por un instante quizás dudar de unas definiciones y poder discutir acerca de estas. Porque aquí, sobre todo en Latinoamérica, se comparten bastantes definiciones sobre tipos y diseños de investigación, pero hay ciertas discusiones, sobre todo en algo que vamos a ver posteriormente, que es acerca de la definición de estudios de retrospectivos y prospectivos. Y bueno, se espera que finalizando esta sesión, los participantes puedan definir las investigaciones que van a llevar a cabo, o si es que están llevando alguna y aún no saben qué tipo de diseño es, pues puedan definirlo claramente. Eh, Debido al tiempo, este es un tema bastante amplio, pero me gustaría que puedan poner sus dudas y preguntas en el chat o guardarlas para el final, a ver si podemos aclarar algunas dudas o discutir algunos puntos. Bueno, ¿por qué es importante definir los diseños de investigación? Porque muchas veces al plantear ciertos diseños, nosotros no vamos a ver fácilmente si es un estudio que se va a poder llevar a cabo, eh, no vamos a poder dar entendimiento a los demás coautores de cómo lo vamos a realizar y quizás para alcanzar los objetivos de la investigación, la manera en que lo estamos queriendo plantear no es la adecuada. Entonces, plantear el método de estudio en un inicio del proyecto es muy importante para conseguir los objetivos. En esta sesión vamos a ver que los diseños pueden definirse a partir de la finalidad, la dirección temporal, o sea, hacia dónde vamos a recoger nosotros los datos, si asignamos o no los factores de control en el estudio, o sea, si nosotros vamos a intervenir o no en las variables, de acuerdo a cuándo se inicia el estudio también. Y bueno, para definir más fácilmente un tipo de estudio, podemos utilizar ciertos algoritmos, como un mapa conceptual en el que se subdividen los tipos de estudio, ¿no? Como un flujograma. Bien, empezando con los estudios más básicos, pero no quiere decir menos importantes, están los estudios exploratorios y descriptivos. En estos estudios vamos a ver que no se busca una relación de causa y efecto. Se usa principalmente para describir el problema que vamos a querer encontrar. Y bueno, estos estudios sí nos van a generar hipótesis etiológicas, o sea, una vez realizados estos estudios exploratorios y descriptivos, vamos a poder generar quizás una idea de una causa y efecto, pero no estamos buscando a priori encontrar esta. Supongamos que estamos en el año 2020, recién aparece unos cuantos pacientes con COVID-19 positivo y vemos que comparten ciertas características. Al inicio nosotros no sabemos eh, a partir de qué momento se contagiaron o por qué medio, pero vemos que comparten quizás la exposición a aerosoles de pacientes que se han contagiado y entonces podemos generar la hipótesis de que a causa de una exposición a aerosoles se ha dado esta contaminación, este contagio de COVID-19. Se generan esas hipótesis etiológicas. Los estudios exploratorios nos vamos a dar cuenta que son a veces cualitativos, no tanto descriptivos. La diferencia entre estos dos es que el descriptivo suele ser un tanto más cuantitativo y el exploratorio un tanto más cualitativo. Como que el exploratorio es el primer caminito y el descriptivo es el que le sigue para poder nosotros describir un problema. Ahora, la diferencia entre un estudio exploratorio y descriptivo con un analítico es que aquí en el analítico nosotros sí vamos a buscar posibles asociaciones, posibles relaciones de causas y efectos. Y hay diferentes maneras de poder evaluar esto. Y según la dirección temporal, o sea, de acuerdo a la medición que vayamos a hacer en los estudios, puede ser un estudio transversal o longitudinal. Pueden imaginarse un corte de esta manera, un estudio transversal y un estudio longitudinal. Un estudio transversal va a ser aquel en el que las variables, o la única variable, se va a medir en un solo momento. O sea, es como una foto de una medición de las variables en un solo instante. Supongamos que yo quiero ver cuál es la prevalencia en esta población de fumar y el cáncer. Como estoy midiendo todo en una sola ocasión, yo no puedo determinar si este paciente o estos pacientes han comenzado a fumar antes o han comenzado a fumar después de la aparición del cáncer. Por eso es que se dice que los estudios transversales no están dedicados a evaluar relaciones de causas y efectos, pero sí nos puede dar un indicio de qué es lo que podría estar causando
ese efecto, solamente indicios. Se dice que estos estudios van a reportar prevalencias, porque recordemos que la prevalencia son porcentajes. Y si entonces nosotros comenzamos a recopilar datos de cuántos pacientes del total han hecho cáncer, pues vamos a tener una prevalencia de esta enfermedad en esta población. Pero también podemos reportar otras medidas que no son en porcentaje. Supongamos en cuanto a variables numéricas, que estas no se miden en porcentajes, sino en números. Supongamos el puntaje en cuanto a hemoglobina, este se mide de manera cuantitativa. Van a reportarse entonces quizás el promedio de la hemoglobina o media de hemoglobina de la población, con cierta desviación estándar, o la mediana, no necesariamente prevalencias. Ahora, diferente sería que nosotros queremos reportar anémicos y no anémicos a partir de ese nivel de hemoglobina. Pero estudia tanto prevalencias como medidas de tendencia central, que es la media, o medidas de dispersión como la desviación estándar. Podemos encontrar asociación entre las variables, pero eso no quiere decir que vamos a encontrar un camino causal, porque algo que tenemos que tener en cuenta es que para nosotros hablar de cierta causalidad, tenemos que demostrar y dar evidencia en nuestros métodos que la causa ha precedido al efecto. Y en un estudio transversal no hay dos tiempos, hay en un solo tiempo el estudio. Y bueno, no vamos a decir tampoco que los estudios transversales se hacen en un día. Se pueden hacer recolecciones durante un año. La diferencia es que no se hace un seguimiento de esa variable. Es netamente transversal. No se hace un seguimiento como si lo hace un estudio longitudinal. Y bien, como dije hace un momento, en los estudios longitudinales van a evaluar las variables durante un lapso de tiempo. Pueden ser varias mediciones de un individuo o grupo, pero esa es la intención, que tienen que ser dos o más mediciones. Esta sí va a evaluar la presencia o ausencia de enfermedad, por lo general al inicio y al final, o durante varias mediciones, como dije. Y aquí, para determinar que un estudio es longitudinal, siempre se debe evaluar la secuencia temporal. Aquí, como ya estamos diciendo que vamos a hacer un seguimiento de la variable para ver si a un inicio quizás no estaba presente la enfermedad y luego sí estaba dicha enfermedad, y aseguramos que ha sido así, lo demostramos, entonces, podemos decir que aquí está cerca a ser eh, una causalidad, pero para determinar causalidad necesitamos más cosas, no solamente esa secuencia temporal. Ahora, yendo más allá, en cuanto a los estudios experimentales, algunos también es tipos de estudios experimentales llamados ECA, ensayos clínicos aleatorios, pues la única diferencia entre estos es que los estudios experimentales, a diferencia de los observacionales, vamos a asignar nosotros los factores de estudio. O sea, si vamos a ver el efecto de una intervención, la efectividad de una intervención, mejor dicho, o de un fármaco nuevo, o quizás un nuevo nivel de fortificación, vamos a notar que nosotros somos los que realizamos esa asignación. En cambio, en un estudio observacional, se trata de que el investigador simplemente va a observar esta exposición. Intervención, exposición. Esa exposición va a ser por parte únicamente del individuo o de la población, como por ejemplo lo vamos a ver en un momento. Pero aquí se trata de que nosotros asignamos dicho factor. Aquí sí vamos a evaluar relaciones de causa y efecto, por eso es que se consideran también estudios analíticos, está dentro de. Y bueno, en cuanto a los estudios experimentales, vamos a ver que hay estudios experimentales puros, pseudo o cuasi experimentales, y otro grupo más que algunos también le ponen ciertos nombres como el pre-experimental o experimental sin grupo control, en el que, digamos, el grupo que es pseudo cuasi experimental se diferencia del experimental puro simplemente porque en el cuasi experimental no hay asignación aleatoria. ¿Qué quiere decir de esto de asignación aleatoria? Que al momento de que yo voy a decir, a tal grupo voy a intervenir con este fármaco nuevo y a tal grupo no, porque este va a ser mi control. A él yo le voy a dar el grupo que son los placebos o el tratamiento estándar. Y a este, el tratamiento nuevo. Entonces yo digo, ¿no? Eh, para no generar sesgos, yo voy a hacer una asignación aleatoria. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a saber a quién le estoy dando tal fármaco, el fármaco nuevo.
porque yo por alguna razón, todos somos humanos y queremos demostrar nuestras hipótesis, pues podemos decir, este fármaco nuevo quiero que se demuestre que sea efectivo. Y quizás de manera subconsciente vamos a decir, ¿no? A este grupo que está más sano, que está con menos riesgo de daños, voy a darle este nuevo fármaco. Y a los que están un poquito enfermos, voy a darles yo el placebo. Entonces, estoy buscando generar yo un cambio a propósito, pero, o sea, queriendo falsear los datos. Entonces, para prevenir ese sesgo de selección en cuanto a la aleatorización de la asignación, se dice que los estudios experimentales son aquellos en los que nosotros vamos a asignar de manera aleatoria, pero los pseudo o cuasi experimentales son lo mismo, pero no se ha seguido un correcto proceso de aleatorización. Y para eso, pues hay bastantes métodos, que puede ser por sorteos, lanzamiento de dados, incluso algunos mencionan también números aleatorios en Excel, porque puede generar números aleatorios en Excel y luego asignar, pues, ¿no? Pero algunos también critican este método de Excel porque hay cierto algoritmo para que salgan esos códigos en Excel. Así que cada método es bastante riguroso y se suele clasificar así, experimentales y cuasi experimentales. Ahora, aquí no estoy poniendo lo de los preexperimentales, lo vamos a ver recién cuando pasemos al mapita del algoritmo para la asignación de los diseños de investigación. Y bien, viendo ya lo que son los estudios observacionales, como dije, aquí no se va a asignar los factores de estudio, solamente vamos a dedicarnos a observar y a registrar lo que estamos midiendo. La exposición es escogida, a ver, un momento. Bien, le decía que los estudios observacionales, en los estudios observacionales la exposición es escogida por los sujetos. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero demostrar la asociación o bueno, cómo influye el hecho de fumar al desarrollo del cáncer, yo no voy a poder exponer a estos pacientes a humo de cigarro porque sería antiético. Entonces, yo solamente me voy a poder abstener a observar a los pacientes que fuman y ver qué van a desarrollar posteriormente. Asimismo, no puedo privar de la lactancia a un recién nacido o no puedo someter por mi propia decisión a una paciente a una cesárea. También puede ser una exposición a características biológicas tales como el sexo o la raza del paciente. Esto no lo decido yo, simplemente son exposiciones y características de ellos mismos, los cuales yo voy a observar. Hay medidas, sí, para nosotros, digamos, poder medir esto del fumar y el cáncer. Por ejemplo, en vez de asignarle este factor de exposición, podríamos nosotros quizás retirar este factor de exposición, que es el humo del cigarro, y eso sería una intervención eh, de experimentales, y de esa manera no estamos cometiendo una falla a la ética, porque le estamos quitando este riesgo. Y lo que queremos demostrar es que se desaparezca el cáncer de esta manera o prevenir el cáncer de alguna manera, ¿no? Son unas estrategias que nosotros podemos seguir a partir de estudios experimentales que no se puede dar cuando uno expone de esta manera al paciente. Y aquí viene un poco yo diría la carnecita de la exposición, porque la asignación de nombres a diseños y tipos de estudio muchas veces depende de, a ver, podríamos decir los asesores, que el primer paso de todo investigador yo creo que son las tesis en el pregrado, eh, en el que muchas veces estas definiciones de retrospectivo, prospectivo, son dadas dependiendo del asesor, el docente que haya tenido ese asesor, la escuela, los libros que haya leído, la fuente de información que haya tenido puede ser bastante diversa y puede diverger incluso en sus propias definiciones. La definición clásica del estudio retrospectivo y lo que se ve más es cuando un estudio, tú estás analizando variables que ya sucedieron. O sea, cuando los hechos que tú quieres recopilar ya sucedieron. En cambio, los estudios prospectivos es cuando tú estás midiendo y esperando que sucedan todavía los hechos. Ahora, esa es una de las definiciones. La otra definición, e incluso hay otras más, son en las que los estudios retrospectivos van a ser cuando tú recopilas datos de bases ya registradas, o sea, datos ya registrados previamente por alguien. Entonces, cuando uno quiere ver
estos estudios, digamos, las clásicas que son las historias clínicas, van a escuchar bastante que, no, cuando tú revisas historias clínicas significa que tu estudio es retrospectivo. Y cuando tú vas a generar esos datos recién, va a ser tu estudio prospectivo. Si se dan cuenta, aquí hay un dilema porque unos dicen, si los hechos ya sucedieron, entonces es retrospectivo. Y en el prospectivo, los hechos todavía no han ocurrido. La otra opinión, que es lo que menciona, los estudios retrospectivos van a ser cuando no se han recopilado los datos todavía, y en el estudio prospectivo, no, perdón, estudios retrospectivos, cuando ya se recopilaron los datos y tú solamente vas a anotarlos, y el estudio prospectivo cuando no existen esos datos y tú vas a comenzar a recopilarlos. Entonces, ¿con cuál me quedaría yo? Yo les recomiendo poder conocer estas definiciones para que luego al encontrarse con otro profesional que tengan opiniones diferentes a las suyas, puedan llegar a un consenso, porque al final puede que estén hablando de lo mismo, pero en un diferente idioma. Así que mientras conozcan la definición de estos otros profesionales, no podemos decir que están equivocados o no, porque fácil tienen una buena justificación también, pues lo recomendable es conocer estas definiciones, ¿no? Ahora, eh, un pequeño ejemplo nada más para ver dónde existe esa discusión. Por ejemplo, si yo voy a recopilar datos que ya sucedieron, por ejemplo, la exposición al humo de cigarro otra vez. Esta exposición ha sucedido en el pasado, pongamos, pero yo voy a recopilar bastantes datos acerca de cómo fue ese consumo de cigarros, si fue un consumo diario, si fumaba todo el cigarrillo, si lo compartía con alguien más, si fumaba cuántos cigarrillos, cuántas cajetillas al día, datos más elaborados. Esos datos no están registrados, pero han sucedido en el pasado. Entonces, unos me van a decir, es retrospectivo porque sucedió en el pasado. Otros me dirán, es prospectivo porque los hechos no han sido registrados todavía. Y ahí es que sucede el dilema. Y bueno, terminando con esto y pasando a lo que es la definición de los estudios ambispectivos, a algunos quizás les suene como nuevo este tema, este término, pero es simplemente una combinación de ambos diseños. Y nuevamente viene el dilema de cuándo es retrospectivo y prospectivo. Pero si ustedes definen bien qué postura optar, van a poder, sí, ustedes señalar cuándo se trata de un estudio ambispectivo. Posteriormente ya vamos a ver los estudios de cohortes. En esos estudios de cohorte, ahí es más sencillo definir cuándo es retrospectivo, prospectivo y ambispectivo. Ahora, ¿cuáles tipos de estudios ustedes conocen? A lo mejor muchos de ustedes me dirían, conozco los estudios de casos y controles, los de cohorte me suenan, experimentales también, ensayos clínicos también, transversales. Y bueno, ya hemos visto varios de estos estudios, pero siempre es bueno tener un algoritmo, un mapita que nos ayude a nosotros a distinguir cuál es cuál. Por una parte, vamos a hacernos una primera pregunta para saber si nuestro estudio es observacional o es experimental. Si nuestro estudio es uno en el que nosotros no vamos a realizar intervenciones, simplemente vamos a observar, es como bien dice su nombre, va a ser un estudio observacional. En cambio, si nosotros vamos a decir a este grupo lo voy a intervenir y a este no, se trata de un estudio experimental. Ahora, comenzando con el grupo de estudios experimentales en los que nosotros vamos a intervenir, vamos a querer cambiar una variable, vamos a querer modificar, vamos a preguntarnos, ¿existe un grupo control o no existe un grupo control? Porque siempre vamos a tener, ¿no? El grupo de intervención y el grupo control. El grupo al que le damos el tratamiento estándar o el placebo. El grupo experimental, bueno, el estudio experimental que tenga un grupo control va a ser simplemente un ensayo controlado. En cambio, cuando no hay un grupo control, o sea, solamente hay un grupo de personas a las cuales yo les voy a intervenir y voy a medir el antes y el después, ahí va a ser un ensayo no controlado, un estudio experimental no controlado o también llamado preexperimental. Algunos definen ese preexperimental como cuasi experimental. ¿Ya? Es uno de los nombres que les digo que muchas veces no se comparten, pero siempre es bueno conocer la definición. Los ensayos controlados, por su parte, puede tener asignación aleatoria o no. Si tiene asignación aleatoria, va a ser un ECA, un ensayo clínico aleatorio. En cambio, si no tiene una asignación aleatoria, va a ser un ensayo clínico no aleatorio, o también pudiendo hablar de estudios experimentales. El primero sería un experimental puro, y el segundo sería un pseudo o cuasi experimental. ¿Sí? Y bueno, pasando a lo que son los estudios observacionales pueden definirse de acuerdo a si se forman los grupos
de acuerdo a la enfermedad o de acuerdo a la exposición. Y si no se utiliza ninguno de estos grupos para asignarles, pues viene a ser un estudio transversal o un estudio ecológico. Vamos a comenzar con los estudios más sonados, que son los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles, vamos a tener en cuenta que los casos vienen a ser aquellos, por decirlo así, enfermos, porque no siempre hablamos de enfermedad, pero digámosle así, la enfermedad o el efecto y aquellos que no tuvieron la enfermedad o el efecto. Si clasificamos estos dos grupos para luego ver sus antecedentes y ver si estaban expuestos o no, si hacemos esos pasos es un estudio de casos y controles. En cambio, si nosotros partimos de la exposición y luego vamos a ver si se enferman o no se enferman o tienen el efecto deseado y cuando no tienen el efecto deseado, si hacemos ese paso, en viceversa, se trata de un estudio de cohorte. Ahora, cuando no tenemos ninguno de estos, ahí pasamos a los estudios ecológicos o los estudios transversales. Algunos también llamados estudios, los estudios transversales pueden ser analíticos transversales, en el que nosotros vamos a agrupar también entre enfermos, no enfermos o expuestos, no expuestos, pero también pueden ser descriptivos, en los que no estamos buscando asociaciones. Esos son los estudios transversales. Los estudios ecológicos, por su parte, van a ser llamados estudios incompletos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a analizar grupos y no vamos a analizar al mismo individuo. Por ejemplo, vamos a ver en un estudio el cáncer y el consumo de cigarro en una población, pero vamos a verlo así simplemente, digamos, un análisis por distritos para ver cuánto es el porcentaje de cáncer y cuánto es el porcentaje de consumo de cigarro o la frecuencia de consumo de cigarro, pero no sabemos individualmente si cada persona, tal persona consume cáncer, tal persona tiene bastante consumo de cigarro. No conocemos esto, solamente conocemos el análisis por distritos. Entonces, suelen ser estudios llamados estudios incompletos, pero que nos pueden echar luces en cuanto a algunas hipótesis. Bien, estos estudios pueden ser por mapeo, ya que se van a agrupar de manera geográfica, o pueden ser estudios comparativos o también llamados correlacionales. Por ejemplo, los estudios comparativos, el mapeo lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las correlaciones también lo vamos a ver, pero un ejemplo vendría a ser la, el estudio de correlación. En un país a nivel nacional vamos a evaluar cuál es la disponibilidad de frutas y verduras y también vamos a ver la tasa de enfermedades crónicas en la edad adulta. Eso sería un estudio ecológico por comparación o correlación. Aquí está un ejemplo, este es un mapito un poco pixeleado, pero trata de lo siguiente. Un análisis por distritos del contenido de nitratos en el agua que es para el consumo humano. No analizamos el consumo humano por individuo de cuánta agua con contenido de nitratos está dándose en ese momento, simplemente el análisis por distritos. Puede hacernos pensar que quizás en algunos distritos se está dando una menor o mayor exposición de estos nitratos en el agua. En un estudio, por ejemplo, para la comparación o correlación, estaríamos viendo cuál es aquí en el eje de las horizontales el consumo per cápita de azúcar y por otra parte estaría viéndose la mortalidad por cáncer de próstata. Vemos que sigue como una línea horizontal, una línea diagonal en la que mientras más aumenta el consumo per cápita de azúcar, incrementa también el, la mortalidad por cáncer de próstata. Pero ¿cuál es la limitación aquí? Como dice aquí la figura. Cáncer, mortalidad por cáncer de próstata versus el consumo de azúcar en 71 países. No se trata aquí de individuos. Cada puntito que vemos aquí son los países. Por lo tanto, no estamos viendo individuos, así que faltaría hacer un análisis más profundo aquí. Ya, una de las ventajas de estos estudios es que se pueden hacer estudios de tendencia, o sea, estudios de series temporales. Un ejemplo bueno vendría a ser, digamos, un análisis de la mortalidad en niños menores de 12 años, digamos, menores de 12 meses, en el que vemos, a ver, a partir del 2018, vemos una barrita que nos indique mortalidad en niños. Para ese año del 2018, uno para el 2019, otro para el 2020, y así hasta el año 2023. Es un análisis de toda la población a nivel nacional, como en la ENDES, pero no se está registrando por individuo nuevamente. Pero sí se está analizando cómo es que está yendo esta tasa por año.
Este es un ejemplo de cómo se puede ver esta mortalidad entre varones y mujeres a través de los años. Vemos que la tasa de mujeres que fallecen hasta el 2004 va decayendo, pero el de varones continúa su curso, decayendo, pero a un ritmo más lento. Bien, vamos a pasar para que no se nos vaya la hora. Bien, en los estudios transversales suelen ser estudios más frecuentes, son observacionales de por sí, y también son estudios llamados de prevalencia, aunque ya mencionamos que no necesariamente se está midiendo prevalencia. Se está midiendo de manera simultánea la exposición y el evento, porque todo es como una fotito. La proporción de individuos expuestos va a ser determinada de acuerdo a la ocurrencia de la muestra observada y tiene una escala de baja indagación de causalidad. Solo nos va a mostrar ciertas asociaciones nada más, pero no podemos hablar de causas y efectos aquí. Si hacemos un estudio analítico transversal en el que yo me voy a un servicio de un hospital, saco 1000 pacientes enfermos, 1000 pacientes que son sanos y analizo si tuvieron ciertas exposiciones, pero no estoy demostrando que esas exposiciones estuvieron antes que la enfermedad, entonces estoy haciendo un estudio transversal. Pero si yo demuestro que esa exposición estuvo antes de, ahí sí estaríamos hablando de un estudio longitudinal. Pero en este caso no. Así que los estudios transversales no indagan acerca de lo que es causalidad. Las ventajas de los estudios transversales es que principalmente son baratos. Pueden llevarse en muy corto tiempo, puede llevarse en un día, un mes, a diferencia de los estudios longitudinales, que como dice su nombre, va a hacerse un seguimiento. Puede determinar la prevalencia de ciertas enfermedades o eventos en una población. Las desventajas es esto que no vamos a determinar causalidad. Es bastante susceptible a sesgos de selección también. Y es muy posible también confundir los factores que son asociados con factores pronósticos también y marcadores de cierta enfermedad, por confundir esa secuencialidad. La ambigüedad temporal en la relación causa-efecto también es una de las desventajas. Bien, los estudios de casos y controles, como dije hace un momento, va a ser en los cuales nosotros vamos a evaluar estas muestras, evaluar la muestra general a partir del desenlace, del efecto, de la enfermedad. Se van a elegir sujetos con una enfermedad o evento, en este caso van a ser llamados casos, y a los que vamos a comparar con el grupo que vamos a controlar, se le dice así, grupo control. Se comparan con el factor de riesgo o exposición. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar a los pacientes que están enfermos y a los pacientes que no están enfermos, y a partir de aquí vamos a ver sus antecedentes. Si estos pacientes estuvieron expuestos a cierto fármaco, a cierto ambiente, a cierto accidente, y aquellos que no lo estuvieron. Y a partir de esto armamos una tablita, ¿no? En la que a la izquierda siempre deberían estar los casos y a la derecha los controles. Sanos a la izquierda, enfermos a la derecha. Y los expuestos en la primera fila, o sea, los que tuvieron ese factor de riesgo, entre comillas, y aquellos que no lo tuvieron. Elaboramos una tabla cruzada en el que tenemos un número aquí, un número aquí, un número aquí y un número aquí, porque son expuestos y no expuestos para casos y expuestos y no expuestos para los controles. Se agrupan de acuerdo al outcome, al desenlace, para luego analizar los antecedentes. Ahora, los estudios de cohortes también son conocidos como estudios longitudinales, porque aquí en los estudios de cohorte nosotros vamos a hacer un seguimiento de las variables. Por ejemplo, vamos a evaluar cómo es que se va desarrollando los estadios del cáncer de mama de un grupo de pacientes. Quizás vamos a ver, ¿no? Esas pacientes están siendo expuestas en un inicio. En un inicio, mis pacientes tienen un estadio leve del cáncer de mama, pero algunas están expuestas a ciertas cosas que van a hacer que esos estadios evolucionen quizás más rápido y de otro grupo que no está expuesta evoluciona más lento. Entonces vamos a generar ciertas ideas ahí, ¿no? Posiblemente esa exposición esté haciendo que los estadios de cáncer avancen más rápido. Se hace un seguimiento de la variable. Es un diseño observacional analítico en el que se van a comparar grupos dentro de la cohorte que van a diferir no por la enfermedad, sino por el factor de exposición. Se van a calcular incidencias. Y este nombre es muy importante porque en epidemiología nosotros tenemos que saber siempre diferenciar prevalencia de incidencia. Es algo bastante básico,
pero en el que muchas personas pueden caer. La incidencia, diferente de la prevalencia, simplemente porque la incidencia no va a tomar casos antiguos. En cambio, la prevalencia va a agarrar todo, casos nuevos y casos antiguos. ¿Sí? En una incidencia, vamos a ver casos nuevos y esto se demuestra con el estudio porque bien se ha dicho aquí. Agarramos grupos de expuestos y no expuestos, pero al inicio ninguno está enfermo. Ninguno, absolutamente ninguno. Todos tienen que tener el mismo estado. Entonces, van a comenzar a aparecer en el tiempo, ¿no? Quizás de aquí a unos años o unos meses, algunos van a enfermar y otros no van a enfermar. Son casos nuevos. Por lo tanto, si son casos nuevos, son incidencias. Se dice que estos estudios son los más cercanos a los estudios experimentales porque vamos a hacer un seguimiento y vamos a demostrar que la causa está precediendo al efecto. ¿Y cómo demostramos esto? Podemos demostrarlo de diferentes maneras, ya sea con registros quizás de historias clínicas o estudios de laboratorio que se hayan realizado estrictamente. Ahora, y aquí viene una de las dificultades de los estudios longitudinales, porque si queremos hacer un estudio de registros pasados, vamos a depender de la calidad que se haya registrado previamente. Pero es el estudio más cercano al experimental, porque se va a hacer un seguimiento de la variable, tal cual como un estudio experimental. Pero la diferencia es que nosotros vamos a observar, no vamos a asignar a ti te intervengo y a ti no. ¿Cuáles son los tipos de cohorte? Y aquí viene nuevamente el dilema de retrospectivo, prospectivo o ambispectivo. Pero aquí es más sencillo. Una cohorte prospectiva va a ser aquella cohorte en aquel estudio en el que nosotros vamos a esperar a que suceda la enfermedad, pero vamos a agrupar entre pacientes expuestos y no expuestos. Y bueno, se pueden identificar nuevos casos conforme aparecen también. O sea, como bien dije, quizás de aquí en unos meses o unos años aparecen nuevos casos, o sea, nuevos enfermos, hayan estado expuestos o no hayan estado expuestos, así como también pueden aparecer nuevos expuestos, porque durante el estudio, digamos que estoy evaluando yo la exposición de fumar. Al inicio tengo 50 pacientes que no fuman y 100 pacientes que sí fuman. Y de este grupo que fuma, bueno, que no fuma, va a haber algunos que comiencen a adoptar este hábito y van a pasar a ser pacientes que ya están expuestos. Algunos prefieren más bien eliminar a estos pacientes del estudio, otros prefieren simplemente incorporarlos y tomarlo como un nuevo caso, un nuevo expuesto, mejor dicho. Depende del gusto de cada investigador y el control que pueda seguir estadísticamente y metodológicamente de ese paciente. Ahora, las cohortes retrospectivas, a diferencia de las prospectivas, nosotros no vamos a esperar a que suceda la enfermedad, porque esta ya sucedió. La exposición y enfermedad ya se dieron. Se parte de una fecha previa y aquí presten bastante atención para no confundir estudios retrospectivos que son simplemente analíticos transversales con las cohortes retrospectivas. La diferencia entre un estudio retrospectivo, que es un analítico transversal, porque vamos a medir en una sola ocasión todo, la diferencia entre un estudio de cohorte retrospectiva es que las cohortes retrospectivas definen bien una fecha. Yo no voy a decir, voy a ir a cierto grupo de hospitalización y voy a ver que la fecha de exposición sea un mes antes de la enfermedad. No. Vamos a partir con un tiempo más allá, que esté bastante alejado. Supongamos unos 5 hasta unos 10 años incluso podemos alejarnos, para asegurarnos que la enfermedad no haya aparecido, aunque sea indetectable. Porque algunos pacientes pueden desarrollar cáncer, pero que no salen en las imágenes o en los exámenes. Entonces, tenemos que asegurarnos que esa fecha previa esté bien definida y lo suficientemente lejos para que la enfermedad en el estudio haya tenido tiempo suficiente en desarrollarse. Ahora, aquí sí voy a poner un ejemplo más palpable. Supongamos, para definir bien qué son las cohortes ambispectivas. Voy a poner un ejemplo de cohorte retrospectiva, un ejemplo de cohorte prospectiva y un estudio de cohorte ambispectiva, que es uno en el que se fusionan ambos. Supongamos que yo estoy en el año 2024 y quiero tomar una exposición, un grupo de pacientes sanos que estuvieron expuestos a ciertos, digamos, bueno, ya continuamos con el ejemplo de fumar para no perdernos. Algunos pacientes
expuestos al humo de cigarro y otros no expuestos al humo de cigarro en el año 2010 y que ninguno tenía cáncer. Y hacemos un seguimiento hasta el año 2023, digamos. ¿Sí? Estamos en 2024, pero yo voy a revisar sus datos desde 2010 hasta el 2023. A algunos se les diagnosticó cáncer entre esos años y hasta el 2023 a algunos también se les diagnosticó cáncer, pero no a todos. Entonces, ¿he hecho un seguimiento de la variable? Sí, porque al inicio no había cáncer y en el 2023 tampoco no había cáncer. Y yo agrupé a los pacientes por la exposición. Viendo esto, yo digo que mi estudio es retrospectivo. En cambio, viene un compañero mío y me dice, yo quiero hacer un estudio prospectivo. Voy a iniciar mi estudio en el 2024 y voy a hacer un seguimiento durante 6 años hasta el año 2030. Con los pacientes que están expuestos al humo de cigarro y no expuestos al humo de cigarro, voy a ver quiénes desarrollan el cáncer hasta el año 2030. Ese, el que espera que suceda la enfermedad, va a ser aquel que tiene el estudio prospectivo. Ahora, ¿qué sucede si viene un dirigente, un jefe, y me dice, ¿sabes qué? Tú y tú están evaluando lo mismo y están prácticamente evaluando del 2010 hasta el 2030. ¿Por qué no mejor juntan sus datos y evalúan de manera bispectiva? Tomamos una muestra que sea retro y una muestra que sea pro. Y de esta manera juntamos más muestras para demostrar nuestras hipótesis. Ese es un estudio bispectivo, una mezcla de ambos. Las dificultades en cuanto a la corte retrospectiva, como dije hace un momento, es que como vamos a dedicarnos a revisar historias o registros ya hechos, no vamos a tener un control de las variables, un control de registro. Por lo tanto, la información puede estar incompleta, puede haber grupos y datos no comparables, o sea, puedo tener 1000 pacientes que no fumaban y que fumaban solamente 10. Entonces, ese grupo de datos no son comparables. Los factores de confusión también muchas veces no están disponibles. A lo mejor yo quiero averiguar, ¿no? Esta asociación entre fumar y el cáncer y solamente se han recopilado algunos datos, pero no me han dado datos acerca de otros factores que pudieron haber causado el cáncer. Quizás la exposición a radiación. La exposición, cuánto tiempo este paciente se ha expuesto a los rayos del sol u otro agente que pueda generar el cáncer. Esos datos no registrados son los que generan más ruido en las cortes retrospectivas. Una estructura básica de un estudio de cohorte es, a diferencia de los casos y controles en el cual nosotros agrupamos por enfermos, no enfermos, aquí vamos a agrupar de acuerdo a la exposición, de acuerdo al antecedente. Si tiene cierta exposición y si termina en enfermedad o no enfermedad. Asimismo, si no fuma y si termina aún así con cáncer o sin cáncer. Durante estos estudios de seguimiento, una de las dificultades también, y por las cuales nosotros debemos tomar más muestra, es cuando se realizan pérdidas de seguimiento, o sea, pacientes que abandonan el estudio porque dicen, ¿sabe qué? 2010 ya no quiero ir a ese hospital porque me van a decir que continúa hasta el 2023 y yo ya 2020 me voy. O aquellos que murieron por otras causas también, porque no llegaron a desarrollar cáncer, pero sufrieron un accidente u otra enfermedad, que lamentablemente mueren y no se les puede tomar todos los datos hasta el final del estudio, que es el 2023. Supongamos que alguien fumaba, pero iba a desarrollar el cáncer, así hablando ya bastante loquito. En el 2023 iba a desarrollar cáncer, pero abandona el estudio en el 2022. Porque se murió o porque simplemente no quiso participar más. Esas son las pérdidas de pacientes que nosotros vamos a tener durante el seguimiento y las limitaciones que tenemos. Esto puede suceder tanto en los grupos de expuestos como no expuestos. La medición de la exposición, bueno, se va a dar para obtener información detallada, precisa y objetiva, en lo posible, porque no siempre vamos a poder recopilar todo como queremos. Por eso es que los métodos de recolección de datos tienen que ser bastante bien definidos y que todos los recolectores de datos, todos los encuestadores o todas las personas que van a trabajar en el laboratorio, trabajen de una sola manera y registren los datos de manera estandarizada. La intensidad también de la exposición debe ser tomada en cuenta. Si estamos evaluando el consumo de cigarrillos, no es lo mismo decir, ¿usted fuma o no fuma? Porque también puede ser que este paciente fuma, sí, y el otro también, pero este de aquí fuma más cigarrillos por día, no fuma, digamos, una cajetilla, sino dos. O quizás no se termine el humo de cigarro, o que simplemente fuma en ocasiones. La duración también puede ser reemplazada por la intensidad, porque puede ser que se haya expuesto durante el mes de enero y lo deje hasta volver hasta el mes de agosto.
Ujú. Bien. Hay que tener en cuenta que el grado de exposición también puede variar con el tiempo, como lo dije hace un momento. Puede comenzar a exponerse al humo de cigarro en enero y dejarlo hasta volver en agosto. Así que todos esos cambios deberían estar controlados y se debe tomar nota de ellos para reportarlo. El seguimiento de por sí representa un gran desafío para el investigador, porque implica que se va a recolectar la mayor información posible y uno tiene que estar atento a todos esos cambios, tiene que controlar bastante. Esa es la dificultad frente a un estudio experimental en el que nosotros estamos controlando más todo. El seguimiento debe ser igual en todos los grupos, no solamente en el grupo de exposición vamos a estar atentos y ya el placebo lo vamos a dejar de lado, ¿no? Tenemos que medir todo al mismo tiempo para ver si hay cambios en un grupo o en otro no. El tiempo de seguimiento debe ser lo suficientemente largo para que la enfermedad se desarrolle y tener un poder estadístico adecuado. Como dije, no vamos a tomar un seguimiento de un mes, sobre todo si la enfermedad demora en desarrollarse, porque vamos a generar conclusiones inadecuadas. Para esto es muy importante siempre contar no solamente con un asesoramiento metodológico y estadístico, sino también temático, ya que quizás el metodólogo y el estadístico no conocen sobre el desarrollo del cáncer, específicamente ese tipo de cáncer, pero un médico oncólogo especializado en cierta área quizás sí nos puede orientar y decirnos, ¿sabes qué? Estás fallando en esto porque esta enfermedad demora años en aparecer. El intervalo de seguimiento también depende de la enfermedad. Bueno, aquí estoy colocando un término que es el RR. No vamos a ahondar en medidas de fuerza de asociación. Simplemente es una medición del riesgo a partir de las incidencias. En los estudios longitudinales vamos a poder plantearlo. Una de las ventajas también es que sí vamos a evaluar relaciones de causas y efectos. Es un estudio bastante cercano al experimental. Y bueno, realizar diseños prospectivos minimizan estos errores de medición de la exposición, porque ya estamos demostrando que la causa ha precedido al efecto. Las limitaciones, aunque toman mucho tiempo, son difíciles de realizar. No puede ser ciego porque nosotros sabemos a quiénes estamos exponiendo y a quiénes no. Y requiere una mayor cantidad de muestra, por esa misma dificultad de que se pierden pacientes. Los costos son bastante altos. Por lo general se prefiere que estos estudios sean financiados para poder solventar los gastos del investigador y su equipo. Las pérdidas también pueden influir en los resultados, ya que si no calculamos un buen tamaño de muestra y perdemos demasiados pacientes, al final un seguimiento de 3 años planeado para 5 se va a ir todo al tacho porque no vamos a poder recopilar lo que queremos. Ahora, pasando ya a los estudios experimentales, aquí se va a estimar no solamente la efectividad de un tratamiento, podemos evaluar la efectividad de una intervención preventiva, curativa o rehabilitadora. Ahora vamos a ver cuáles son estos. Ahí, claro, a tener en cuenta que los estudios para ver las causas de las enfermedades pueden estar limitadas por razones éticas, como lo que no podemos exponer al humo de cigarro a los pacientes, por temas legales o por temas prácticos también. Ahora, en cuanto a generalidades de los estudios experimentales, estos estudios se puede, pero más que se pueda, es que se debería usar aleatorización para asignar los sujetos. A veces no se puede realizar esta asignación de sujetos aleatoriamente, pero de preferencia debería hacerse para que el estudio se considere experimental puro. El estudio en el que el investigador tiene control sobre el factor del estudio, o sea, sobre el tratamiento, aunque no solamente se dan tratamientos, y no solo sobre el desenlace, tiene que ver con estas preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a dar y durante cuánto tiempo vamos a darlo? Porque no es solamente exponerlo al inicio y ya, porque durante todo el estudio podemos seguir dándole cierta exposición, a ver si hay una respuesta a través del el aumento o la disminución de las dosis también. Ahora, como el investigador asigna estos grupos de intervención y de control, vamos a ver nuevamente que se diferencia de los estudios observacionales, en resumen. Se usa en investigaciones clínicas para ver la eficacia de un medicamento o medida preventiva, e incluso en investigaciones comunitarias. Por ejemplo, yendo ya a la comunidad, podríamos ver cuán efectiva es el desarrollo de una intervención comunitaria en el cual nosotros vamos a limpiar todos los depósitos de agua estancada, vamos a botar toda la basura de una comunidad y vamos a ver cuánto se reduce las infecciones por dengue.
De esta manera estamos realizando una intervención, ¿sí? Y vemos cuánto se reduce algo. Eso vendría a ser un estudio, podríamos decir, preexperimental, sin un grupo control, porque no vamos a decir a esta comunidad sí y a esta comunidad no. No, no se suele hacer de esa manera. Ahí entran lo de los dilemas legales también. Se asume que los grupos que se comparan son iguales por todas las características pronósticas, excepto en la intervención. O sea, vamos a demostrar nosotros que la única diferencia entre el grupo experimental y el grupo control es la asignación del tratamiento que vamos a dar. La asignación, si bien es aleatoria, la única diferencia tiene que ser que estamos dando esta intervención al grupo experimental y al grupo control no. Por lo tanto, estos grupos deben ser sumamente idénticos y que la única diferencia sea que estos estudios eh, vamos a mantener una intervención en el paciente del grupo experimental. No siempre se asigna al grupo control un placebo por razones éticas, porque podemos tomar a pacientes que necesitan de cierto tratamiento. Así que podría ser comparado quizás con el tratamiento estándar, con el tratamiento que ya se le está dando. Importante ya. ¿Por qué y cuándo son necesarios? ¿Funciona igual en in vitro que en humanos? Es muy importante nosotros saber que los estudios experimentales no siempre van a reflejar lo que va a suceder en la realidad. Porque podemos hacer un estudio, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Voy a hacer que, voy a demostrar que la exposición al humo del cigarro es generadora de cáncer o que el consumo de chía es un factor para la disminución del peso. ¿Por qué? Porque las implicancias en el estudio experimental es que está todo demasiado controlado. E incluso tiene ciertas desventajas, porque mientras más controlado sea un estudio experimental, a veces se va a parecer menos a la práctica real, a la práctica clínica real. Luego de observaciones poblacionales también es necesario realizar los estudios experimentales, porque podemos ver que existe menor riesgo de enfermedades coronarias cuando mayor es la ingesta de frutas y verduras, como los vinos también y los antioxidantes. Lo importante de esto es que necesitamos probar la evidencia. Así que si notamos en estudios observacionales que hay ciertos cambios con ciertas exposiciones y queremos demostrar esto de manera experimental, adelante. Si tenemos la posibilidad, hagámoslo. Lo importante es probar esta evidencia. Y bien, antes de pasar a esto, a ver, quiero hacer énfasis en esto de aquí para que sepamos por qué hacemos estos estudios con un grupo control. Sucede que si uno comienza a pensar, ¿no? Este paciente yo lo he expuesto a algo y voy a ver cómo es que, digamos, este tratamiento va a hacer que se cure. Estaba enfermo a un inicio, yo le di el tratamiento y se curó. Pero yo digo, pues no, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera dado? Porque algunos decimos, ¿no? Oye, a mi tía le dieron cierto tratamiento y se curó, por lo tanto es efectivo. Pero en realidad quizás si no le hubieras dado nada también se hubiera curado. O tal vez tomó algo diferente a esto y fue eso lo que lo curó. Así que generar hipótesis a partir de una sola persona sobre todo y sin haber un grupo control, no podemos decir que hubo una relación de causa y efecto entre estas dos. Lo que sí podemos hacer, como no podemos regresar en el tiempo y decir, ¿sabes qué? Voy a regresar en el tiempo y a esta persona yo le voy a quitar ese tratamiento para ver si se curaba después o no. Como no podemos hacer eso, siempre hay que tener un grupo con cual comparar a esta persona. Así que tiene que ser lo más parecida. Ya que tenemos esa incapacidad de regresar en el tiempo y probar esa hipótesis en esa misma persona, tenemos como un gemelo de esta persona, sumamente idéntica, para ver qué hubiera pasado si no hubiera estado expuesta. Es una manera que lo pueden ver para que entiendan la importancia de tener un grupo control. Ahora, los estudios que son clínicos experimentales pueden llevarse a cabo en laboratorios, pueden ser ensayos clínicos ya humanos o intervenciones comunitarias. Vamos a ver que de una población extraemos una muestra que vendría a ser este N. Esta muestra vamos a someterla a un sorteo para saber cuál grupo va a ser el experimental, o sea, el de intervención, y el grupo control. Y a partir de esto vamos a ver quiénes generan el desenlace deseado y quiénes no, en ambos grupos. Así que sigue un proceso de selección y reclutamiento que tiene que ser bastante metódico también. Vamos a asignar la intervención y vamos a hacer un seguimiento en el tiempo. Ese seguimiento nos hace recordar a los estudios longitudinales.
pero la diferencia es que nosotros aquí asignamos la intervención previamente. Los estudios experimentales pueden pasar por diferentes fases. No voy a ahondar mucho aquí porque quiero sobrar un poco de tiempo para las preguntas. Los estudios preclínicos van a ser desarrollados en animales. Los estudios de fase 1 van a realizarse en voluntarios sanos. Por lo general, no tienen un grupo control. Los estudios de fase 2 van a darse ya en pacientes potenciales, aunque también puede llevarse en pacientes voluntarios como en la fase 1. En la fase 3 vamos a ver ya directamente a pacientes. Y aquí sí se trata de estudios clínicos aleatorizados. La diferencia con los estudios de fase 4 es que aquí vamos a evaluar mejor el perfil de seguridad en los de fase 4. Las posibles nuevas indicaciones o quizás nuevas vías de administración, la efectividad en condiciones habituales de uso o en grupos especiales, como que ahí tanteando cómo es que sería si a estos pacientes con ciertas características le aplicamos, porque ya se demostró que hace bien este medicamento, pero quizás aplicándolo de diferente manera hace un mejor efecto. Las ventajas, claramente, es que vamos a demostrar causalidad aquí y que reducen muchas veces ya demasiado los riesgos de confusores, porque asignamos aleatoriamente. Se recomienda un doble ciego. ¿Qué quiere decir? Un enmascaramiento de participantes y evaluadores. Quiere decir que las personas que nosotros vamos a tener en nuestro estudio y aquellos que van a darles el tratamiento tienen que estar cegados. No tienes que saber quién es el grupo de intervención y quién es el grupo de control. Y tampoco tienen que saber si están dándole la intervención o el placebo. ¿Por qué? Porque necesitamos que se reduzcan todos los sesgos que quiera hacer el investigador para comprobar de una manera y forzar su hipótesis. El estándar de oro se le denomina como estándar de oro, ya que proporcionan la mayor evidencia de una relación de causa y efecto, los experimentales puros. Las desventajas son que evidentemente son costosos y si se restringe a una población muy seleccionada, no pueden extrapolarse los datos. No es lo mismo hacer un estudio en niños entre 12 y 36 meses con diagnósticos de autismo, a diferencia de decir simplemente con niños menores de 10 años. Es más extrapolable lo segundo que lo primero, porque es una población demasiado específica. Los aspectos éticos van a influir mucho aquí porque tenemos que tener cuidado de no estar deliberadamente dañando a los pacientes. Todos los principios de bioética deben ser respetados y muchas veces esto nos genera desventajas y genera más limitaciones y más costos en el estudio. Las intervenciones también pueden diferir de la práctica clínica por su rigurosidad, ya que muchas veces no se tienen en cuenta aspectos de la gestión del mismo hospital o instituto donde se piensa aplicar estos resultados. Y bueno, eso sería todo. Nos quedan aún unos minutos. Eh, Rosalinda, no sé si puedes apoyarme con... no veo el chat acá. Creo que no pueden prender sus micrófonos para hacer sus preguntas. Sí, a ver, voy a revisar el chat a ver si tiene aquí dos mensajes. Riesgo relativo. Claro, hablamos también del riesgo relativo. Una de las medidas de asociación es esta, pues, ¿no? Los riesgos relativos, así como también pueden ser los odds ratios o los RPs, que son las razones de prevalencias. Si tienen preguntas, pueden aprovechar para realizarlas en el chat. O si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar ya por finalizada esta sesión. ¿Se tiene alguna guía de reunión para hacer? A ver, comenzamos con las preguntitas. Bueno, para tener una guía manual o en sí para definir estudios de investigación, yo les recomiendo lean las publicaciones más que un libro, porque cuando leen un libro de investigación sí les puede ayudar, pero van a encontrar información quizás que difiera de otros autores. Y ya cuando ven, digamos, un estudio publicado, van a poder ver, sobre todo en la parte de métodos, materiales y métodos, a ver, creo que van a poder ver en la sección de materiales y métodos cómo es que se desarrolló este estudio.
Yo recomiendo leer publicaciones del tema o el estudio que están queriendo llevar a cabo. Y en definiciones, pues pueden encontrar bastantes libros en internet para encontrar definiciones. Ah, ya. ¿Cómo podrían empezar una investigación de tesis para el posgrado en toxicología? Si es para una tesis, yo recomiendo en este caso ver que sea factible, porque si estamos esperando tener financiamiento para laboratorios y no tenemos los medios para postular a una financiación, a un financiamiento, pues no sería posible. En este caso, tienes que ver primero para tu tesis si es que vas a tener posibilidad de llegar a tu población o conseguir esos resultados. El tema ya eso puede conocerlo cada profesional, pero lo principal es ver si va a ser factible. Una vez que veas que va a ser factible, puedes buscar las publicaciones que ya se han realizado y ver de qué manera tú puedes hacer un tema similar. Y se recomienda, claro, hacer estudios que no sean repetitivos, que sea novedoso, que sea interesante, sobre todo para el posgrado, cuando hacemos el uso de análisis de riesgo relativo. Ah, ya, los análisis de riesgo relativo se hacen para calcular incidencias. Por lo tanto, si estamos llevando un estudio observacional de cohortes, o sea, de seguimiento, nosotros vamos a tener que utilizar los estudios, los análisis de riesgo relativo. Se calcula haciendo una diferencia entre las frecuencias de si los pacientes se enfermaron y no enfermaron, de acuerdo a un inicio, de acuerdo al inicio del estudio y al final, cuando se hacen seguimientos. Puede verse entonces en estudios de cohortes o en estudios experimentales. En cambio, cuando nosotros vamos a ver estudios retrospectivos o transversales, analíticos transversales, vamos a utilizar odds ratios o también razón de prevalencias. Hay otras medidas, como por ejemplo hazard ratio, en el cual tenemos en cuenta el tiempo de aparición de la enfermedad, pero principalmente es el riesgo relativo. Ahora, enfocándonos en OR, a ver, ¿en qué tipo de estudios se usa OR y RR? Ya. Puede hacer su pregunta, Sergio Valcárcel. Adelante. Respondiendo al uso de ORs y RRs, los estudios que utilizan ORs, por lo general, no siempre, pero por lo general son estudios de casos y controles. Y los estudios que utilizan RRs son estudios de cohortes. La diferencia entre estos dos es que los odds ratio van a medir odds, no necesariamente riesgo. Son similares al RR y en su explicación, en muchas también investigaciones van a ver que se interpreta de la misma manera, pero tiene cierta diferencia. La diferencia es en el cálculo, porque en nuestras tablitas que vamos a obtener de los ORs, vamos a realizar una multiplicación, un producto cruzado. En cambio, en los riesgos relativos, sí vamos a estimar un riesgo. Se dice, y esto está comprobado también, que cuando un estudio es de seguimiento y la enfermedad en cuestión es, digamos, el 10% de prevalencia tiene esa enfermedad. Vamos a utilizar los riesgos relativos, el RR, pero el odds ratio, utilizarlo en un estudio de casos y controles donde la enfermedad en cuestión, el desenlace en cuestión, tiene una prevalencia de, digamos, 10%, va a ser, el valor que vamos a obtener va a ser muy similar a los RRs, a los riesgos relativos. Pero si, digamos, estamos evaluando la prevalencia de en casos y controles donde la enfermedad tiene una prevalencia, digamos, del 20, del 40%, el odds ratio va a ser exagerado. Si en un estudio de seguimiento conseguimos un RR2 de ese mismo objetivo para hallar asociación, digamos, pues, ¿no? Asociación entre una variable y un desenlace que tiene una prevalencia del 40%. El riesgo relativo nos va a botar un valor de 2, el doble de riesgo. Sin embargo, un estudio de casos y controles para este mismo objetivo, donde la prevalencia de la enfermedad es 40%, el OR no va a ser de 2, va a estar más elevado todavía. Digamos, podemos encontrar hasta un 36 veces de riesgo. Por eso es que los ORs deben ser tomados con mayor cautela. Ahora, los estudios que utilizan odds ratios cada vez están siendo más escasos. Van a ver quizás bastante literatura que utilizan actualmente razón de prevalencias, los RPs.
que en el cálculo es lo mismo que el RR. La diferencia es que el RR es de un estudio de seguimiento y el RP es de un estudio netamente transversal. Y tiene sus maneras de calcularse también, ¿no? Pero se utiliza muchas veces ahora el RP más que el OR, precisamente porque el odds ratio tiende a sobrevalorar el riesgo o a subestimar el riesgo también. Supongamos que con el RR nos dice que si hacemos el cálculo, el estudio nos dice que hay un menor riesgo, o sea que es un factor de protección. El odds ratio va a sobreestimar esa protección. Por eso es que se utilizan actualmente los RPs mayormente. Y esto yo les recomiendo guiarse bastante de la prevalencia de la enfermedad que están evaluando. Si es una prevalencia de 10%, utilicen los ratios, si van a hacer un estudio transversal. En cambio, si van a ver que la enfermedad tiene una prevalencia del 20%, pueden utilizar, algunos dicen que pueden utilizar hasta el 20%, pero más del 20% nadie les va a decir que utilicen el odds ratio. Y si se lo dicen, pues van a cometer un error. Los RPs debería ser utilizado cuando la prevalencia es mayor al 15 o mayor al 20%. Antes de esa prevalencia, sí pueden utilizar lo que son sus odds ratios. Entonces se clasifican en los estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos son estos que hemos visto, donde vamos a ver medidas epidemiológicas como la prevalencia, la incidencia, el seguimiento. Todos estos son estudios epidemiológicos. Si tienes una definición más específica de a qué te refieres con estudios epidemiológicos, te lo agradecería, Adiel. Cuando quiero asociar estos diseños con métodos estadísticos, el número de grupos tiene mucho que ver. Claro, porque si voy a analizar, digamos, una comparación de hemoglobina entre el grupo A y B, va a ser diferente a si yo quiero evaluar la hemoglobina entre pacientes del grupo A, B, C y D. Estos análisis, estos métodos estadísticos, digamos, para el primer grupo en el que se evalúan simplemente dos grupos, A y B, para evaluar variables cuantitativas, se puede utilizar la prueba de Wilcoxon, Udman-Whitney, T-de-Student, y si se trata de un antes y después, sería una T-de-Student para grupos relacionados o también llamada muestras relacionadas. En cambio, cuando tenemos grupos más variados, estaríamos hablando de un análisis por ANOVA, un análisis por Kruskal-Wallis, y claro, eso depende muchas veces de ciertos supuestos. No podemos escoger cuál nosotros nos guste más. Debemos escoger el más adecuado. Así que dependería de los grupos y dependería también de los objetivos de investigación. Podría mencionar la bibliografía que he utilizado para clasificar los estudios. Voy a compartir la PPT. En el PPT están las referencias bibliográficas al final. Buenas tardes. ¿Cuáles serían los sesgos que se pueda observar en estos estudios de asociación? Ya, los sesgos pueden ser varios. En los estudios retrospectivos o los analíticos transversales son los que tienen más sesgos. Por ejemplo, el hecho de que nosotros no vamos a aleatorizar en los estudios observacionales, no asignamos una intervención. Otro sesgo podría ser que nosotros no vamos a controlar que el registro de los datos haya sido adecuado, por lo tanto quizás las mediciones sean erróneas. Vamos a encontrar datos vacíos, o sea, datos perdidos. Y otro también podría ser los sesgos de memoria, que son bastante mencionados también, en el que una persona, quizás nosotros estamos encuestando a esta persona, pero nos responde lo que se acuerda nada más. Ese es un sesgo de memoria. Otro también mencionado, otro sesgo, podría ser los estudios en el que evaluamos ciertas intimidades de los pacientes y ellos no quieren respondernos la verdad o por miedo, por vergüenza, y te responden de acuerdo a lo que quisieran que hubiera pasado. Eso se le denomina también deseabilidad social. Así que siempre es muy importante tener un buen control de la medición de los datos y saber reportar esto, ¿no? Y también la definición operacional que tenemos de las variables. Si vamos a reportar prevalencia de anemia, tenemos que saber entonces de acuerdo a quién estamos reportando anemia. Si reportamos preeclampsia, debemos saber cómo nosotros definimos preeclampsia. Y si otras personas han hecho las mediciones, debemos saber qué criterios han seguido para denominar preeclampsia, porque los criterios muchas veces con los años pueden variar.
Los estudios de relación o asociación pueden variar de acuerdo a la percepción de cada autor muchas veces. Los estudios que evalúan una relación van a ver que se evalúa siempre dos variables, obviamente, pero pueden ser estudios en los que se comparen proporciones. Supongamos un estudio vamos a evaluar la proporción de la enfermedad entre estos dos grupos. Eso sería un estudio quizás de asociación. Se está relacionando, sí, pero es de asociación. Ya se compara siempre estos dos grupos. Pero si, digamos, queremos medir no porcentajes, no proporciones, sino variables numéricas, como bien dije hace un momento, entre el grupo A y el grupo B. Quiero ver si aquí el numerito, la variable cuantitativa es mayor que en este otro grupo. Ahí estoy evaluando también asociación. Diferente, y esto sí coinciden bastantes personas, bastantes autores, es a mencionar correlación. Los estudios correlacionales pueden ser fácilmente confundidos con los estudios de asociación, porque si bien la palabra en español correlación nos hace referencia a relación entre variable 1 y variable 2, pero siendo más técnicos, la palabra correlación es más definida para una relación directamente proporcional o inversamente proporcional. No necesariamente entre una causa y un efecto, pero si aquí aumenta y aquí aumenta, hay correlación. Si aquí disminuye y aquí disminuye, hay correlación. Si aquí aumenta y aquí disminuye, hay una correlación, pero inversa. Lo mismo, si aquí disminuye y aquí aumenta, hay una correlación inversa, pero existe esa correlación. Y si se dan cuenta, no es una relación en la que aquí aparece primero y aquí aparece segundo, ¿no? Se dan al mismo tiempo. Por eso es que se denomina correlación, porque es como un espejito en el medio. A diferencia de los estudios de asociación, en los que se ve sí una variable independiente y una dependiente. Hay un orden en esas variables. Hay bastante más preguntas. ¿Qué tipo de estudio analiza la gestión de salud? Por ejemplo, quiero analizar el grado de calidad en la historia clínica para el profesional de salud. Eso vendría a ser un estudio transversal, Carlos. Ujú. El grado de calidad de registro. Sí, es que estás midiendo ahí una sola variable. Grado de calidad del registro en la historia clínica. Eso es un estudio transversal descriptivo. Y tienes que definir bien los grados de calidad. De preferencia, utilizar un instrumento validado para evaluar esa calidad. Si quiere evaluar resultados de genotipos de VPH y asociar resultados de Papa Nicolau en una base de datos, sería un estudio transversal y no necesita consentimiento informado. Respecto al uso de consentimiento informado, ya va más para un campo de la ética. Actualmente nosotros tenemos la costumbre de revisar historias clínicas. Nosotros tenemos la costumbre de revisar historias clínicas y presentarlas digamos, en congresos o publicarlas en artículos, solamente con la revisión de comité de ética y ya, sin preguntarle al paciente si está de acuerdo o no con que yo revise su historia clínica. Debería, sí, darse un consentimiento por parte del paciente, pero aún no está gestionado totalmente esto. El dueño de la base de datos en realidad puede ser cualquiera por ahora, pero si es que en un momento se legaliza que el paciente debe dar su consentimiento informado incluso para la revisión de la historia clínica suya, vamos a tener que hacerlo. Ujú. Un estudio, bueno, sí, José Ernesto, ese sería un estudio transversal, continuando con tu pregunta. Un estudio transversal analítico, porque estás queriendo ver una asociación entre esas dos variables, genotipos y resultados de Papa-Nicolau. Ujú. Buenas tardes, muy buena ponencia. Gracias, mi duda. Si quiero hacer un estudio de casos y controles, ¿podría usar la misma muestra de controles para hacer un estudio prospectivo? Depende, si vas a utilizar la misma base de datos, eh, puedes hacer sí un seguimiento, pero no necesariamente esos casos vas a tener que tomarlos. Recuerda que los casos y controles parten de un grupo de enfermos y no enfermos, pero para un estudio prospectivo, o sea, de cohortes, tú vas a tener que escoger que los dos grupos estén sanos en ese momento. Así que los controles podrías utilizarlos, sí, pero no los casos, porque ya tienen la enfermedad. Seguimiento de la alimentación a niños de 0 a 6 meses. Ya. Aquí es muy importante que vean este detalle. Un estudio de seguimiento. Nosotros vamos a reportar el seguimiento de este estudio entonces de la alimentación. ¿Qué estamos analizando acá? Eh, la alimentación en sí, o sea, si se alimentan más, si se alimentan menos,
si se alimentan con frutas, menos frutas. ¿Qué es lo que estamos midiendo aquí? Si supongamos que estamos midiendo la exposición a la alimentación con sangrecita. Si vemos esta exposición con sangrecita, digamos, si vemos que en el tiempo aumenta, solamente estaríamos evaluando el seguimiento de este consumo durante los años, durante los meses. Pero debemos tener en cuenta cuál es nuestro factor de consecuencia, de desenlace. Si solamente estamos haciendo un seguimiento y no vamos a decir esa causa de qué posiblemente, si se ha mejorado a partir de una exposición, de una charla para mejorar ese consumo de sangrecita o de alimentos, pues es un estudio transversal, es un estudio descriptivo, porque vamos a reportar solamente una sola variable. Un tratamiento paliativo en pacientes con cáncer. Cuando tú quieres implementar un estudio de que tú vas a asignar un tratamiento, recuerda que estás haciendo un estudio experimental. El tiempo del estudio recomendado va a depender de muchas veces el especialista, ¿no? Si te dicen que tal estudio necesita, y sobre todo con ese fármaco, necesita más tiempo, entonces tienes que hacer caso y, bueno, ceñirte a lo que te recomienda el especialista más. Esto de los tiempos es bastante importante también, porque si no mides durante el tiempo adecuado, pues vas a obtener cualquier resultado. Y de información, cómo se maneja. Los datos perdidos pueden ser o bien consultados con aquella persona que lo recolectó, o nosotros podemos realizar algo que se llama imputación de datos, que es para generar esos datos perdidos, y tenemos que reportar también que hemos hecho imputación de datos, o también podemos simplemente eliminar esos datos, esos pacientes que tienen datos perdidos. Depende del investigador. Para medir actitudes del personal de salud, para medir actitudes del personal de salud, además del Likert. Por lo general es Likert lo que se utiliza para medir las actitudes. ¿Puedes tener otro instrumento aparte del Likert? No, el más recomendado es el Likert, porque te mide de acuerdo a una escala ordinal o por puntajes. Mm, Sí, vamos a enviar el PPT. Rosalinda creo que se encarga de esto. De la actividad, si fue posible, también podríamos llegar a las diapositivas. Sí, va a ser publicadas esto de las diapositivas. ¿Cuándo se dice variables de estudio? ¿A qué te refieres con tu pregunta? No la entiendo yo. Bueno, creo que llegamos al final. Nos hemos extendido un poco más. Ya vamos a dar por finalizada la sesión. Te agradezco, Rosalinda, por la oportunidad y más bien gracias a ustedes por todas sus preguntas. Muchas Muchas gracias. gracias, Brandon. Realmente ha sido una exposición muy interesante y hemos tenido varias preguntas y también varios participantes conectados. Más bien les agradecería, por favor, que nos apoyen completando el registro de asistencia. A ver, estamos compartiendo. Listo. Apóyennos con el registro de asistencia para enviarles un correo cuando el link ya se encuentre con el video en YouTube. Ya, muchas gracias. Y en vista que ha tenido una buena aceptación, estaremos planificando una próxima sesión.